Ya, este tema pertenece al cuarto bimestre, tema número 11, trabajo mecánico, y vamos a revisar esta ficha, esta primera ficha, primer PDF, que aquí viene solamente teoría, vamos a ver, y a la siguiente semana haremos ejercicios, ¿ya? Entonces, trabajo mecánico estudia el desplazamiento del móvil, ¿no? Tiene que ver aquí el desplazamiento para que se genere un trabajo mecánico. Observemos estos casos, miren. Caso A, caso B, caso C. En el caso A, suelto una esfera con velocidad igual a 0 y la esfera, ¿qué pasa? Empieza a caer. En el caso B, tenemos un cohete que se está dirigiendo al espacio. ¿Con qué velocidad empieza? Con velocidad 0, y de ahí tiene que acelerar para poder tener una velocidad y poder salir, ¿no?, de la atmósfera. En el caso C, cuando empujamos un bloque, un carrito, etcétera, ¿no? Dice aquí se siente cansado, ¿no? Ya, en estos tres casos se genera movimiento mecánico. Y aquí me indica eso, ¿no? En los tres casos se observa que existe transferencia de movimiento mecánico. Hay movimiento. En el caso A, de la Tierra a la esfera. La Tierra genera o atrae los cuerpos, ¿no? En el caso B, el aire propulsado sobre el cohete. El aire propulsado sobre el cohete hace que el cohete se mueva, pues. Y en C, de la persona al coche, o sea, ¿quién hace que se mueva el coche? La persona, ¿no? Entonces, en los tres casos vemos que hay una transferencia de movimiento mecánico debido a una fuerza. Entonces, en los tres casos, a ese proceso se le denomina trabajo mecánico. ¿Ya? Trabajo mecánico. Veamos el caso C. Dice, vamos a analizar el caso C. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Se observa que al ejercer una fuerza sobre el coche, se logra vencer a la inercia y a la fuerza de rozamiento estático máxima. Y así se le transfiere movimiento, es decir, se realiza trabajo mecánico. Cuando yo muevo el bloque o el carrito, ya se está generando un trabajo mecánico, porque al moverse el carrito, está recorriendo una distancia. Ahí está la distancia, ¿no? Debido a la fuerza que estoy aplicando. Si no aplico fuerza, el carrito va a seguir moviéndose debido a su inercia, ¿no? Pero en algún momento se va a detener. Ya no generaría trabajo. Entonces, podemos decir que la fórmula del trabajo mecánico es esta de aquí. Vamos a ponerle un cuadrito. Ustedes, cuando hagan el resumen, en su cuaderno van a hacer un cuadrito. Y esta es la fórmula de trabajo. Trabajo mecánico. O trabajo simplemente, ¿ya? Si yo les digo, ¿cuál es la fórmula de trabajo? Ustedes me dicen, el trabajo generado por una fuerza F es igual a la fuerza por la distancia. ¿Nada más? Sí, nada más. Fácil. Fuerza por distancia. ¿Qué unidad tiene el trabajo? Joule. Se escribe Joule, se pronuncia Joule. Es una J. ¿Ya? Esa es la unidad del trabajo, Joule. Que es lo mismo que decir Newton por metro. Newton es la fuerza. Metro es la distancia. Pero dice, cuidado, esta ecuación solo es válida si la fuerza es constante y tiene la misma dirección del desplazamiento. O sea, si la fuerza va a la derecha, el desplazamiento tiene que ir a la derecha. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la fórmula del trabajo. Fórmula del trabajo. ¿Ya? Fácil, ¿no? Unidad, Joule. Sigamos revisando. Luego podemos afirmar que cada vez que una fuerza actúa sobre un cuerpo mientras su punto de aplicación se mueve, se dirá que dicha fuerza efectúa trabajo. De tal forma que si la fuerza ayuda,
favorece al movimiento del cuerpo, el trabajo realizado será positivo. En cambio, si la fuerza está en contra del movimiento, su trabajo será negativo. Las fuerzas perpendiculares a la dirección del movimiento no realizan trabajo. Ya esta parte es importante. Si la fuerza está a favor del movimiento o favorece, ¿no?, ayuda o favorece al movimiento, el trabajo realizado será positivo. Pero si está en contra, como sucede con la fuerza de rozamiento, el trabajo va a ser negativo. ¿Ya? O sea, ahora sí al trabajo le tenemos que poner un signo. Las fuerzas perpendiculares a la dirección del movimiento no realizan trabajo. Fuerzas perpendiculares son como, por ejemplo, el peso, ¿no? Si yo tengo aquí un bloque y hay un peso, pero el movimiento es así, y aquí forma 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Entonces, el peso no genera trabajo. Entonces, este no genera trabajo, porque es perpendicular. Cualquier fuerza que sea perpendicular no va a generar trabajo. Ya, pero ¿qué pasa si me dan una fuerza con un ángulo? Mira, me dan con un ángulo y esta fuerza hace que se mueva esta pelotita o esta esfera una distancia d, pero me dan un ángulo. Como nosotros sabemos descomponer fuerzas, yo tengo que hallar aquí la fuerza horizontal. ¿Ya? La fuerza horizontal, esta de aquí, esta, la fuerza verde que estás viendo. No esta. No puedo calcular con esta fuerza nomás, sino con esta fuerza verde. Entonces, para poder hallar esa fuerza verde, ¿por cuánto multiplicábamos? F, a la fuerza F se le multiplicaba por la razón trigonométrica, ¿no? Que era el coseno. Coseno. El coseno, ¿no? Entonces, ponemos aquí coseno de alfa. Bueno, no hay letra alfa aquí, le vamos a poner coseno de A. ¿Ya? Y se multiplica, ¿no? Se multiplica. Por eso es que la fórmula queda así. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando la fuerza forme un ángulo con el desplazamiento, o sea, con el vector desplazamiento, con la horizontal, solamente le multiplicamos por coseno de alfa. A la fórmula que ya conocemos, ¿no? Que está aquí arriba. A esta, ¿sí? A esta formulita, como el ángulo, hay un ángulo que la fuerza no es horizontal, entonces se le multiplica por el coseno. Esta sería la fórmula más general, pues, ¿no? Si me dan un ángulo. Fuerza por distancia, coseno de alfa. Igual las unidades no cambian, sigue siendo joule, no pasa nada ahí. Aquí me recalca, ¿no? W es el trabajo realizado por F. F es la fuerza que efectúa el trabajo. D es el desplazamiento del punto de aplicación. Es la distancia, en otras palabras, ¿no? La distancia. Y alfa es el ángulo entre F y D. Ahí está. Alfa es el ángulo entre la fuerza y el vector desplazamiento. Aplicación, dice. Aquí el trabajo de la fuerza F es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está en el mismo sentido del desplazamiento, ¿no? La pelotita está moviéndose a la derecha, la fuerza también va hacia la derecha, es positivo. Aquí, la pelotita está moviéndose a la derecha, pero aquí hay una fuerza en sentido contrario. Entonces, el trabajo es negativo. Aquí la pelotita está yendo a la derecha, está moviendo a la derecha, pero hay una fuerza perpendicular al movimiento. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? No hay trabajo. El trabajo es cero para esta fuerza. Esos tres casos son los que se va a estudiar: trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo cero. El trabajo nulo es cuando la fuerza no supera ninguna resistencia.
por lo tanto, la distancia es 0. O sea, cuando no hay distancia, no hay trabajo. Trabajo 0. Veamos algunos casos. Por ejemplo, se te ocurre empujar la pared. Ahí está empujando la pared. ¿Podrás mover la pared? No. Por lo tanto, no hay distancia. O sea, no hay una distancia que has logrado mover la pared. Entonces el trabajo es 0. Ya, no hay trabajo ahí. Aquí, el bloque se está moviendo horizontalmente, pero hay una fuerza hacia arriba que es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Esta fuerza es perpendicular al desplazamiento, o sea, forma 90 grados. Entonces tampoco hay trabajo cuando es perpendicular. Eso lo vimos por la teoría, ¿no? Que estaba en la parte superior. Otro caso. Veamos otro caso. Un bloque que está en equilibrio. Un bloque que está colgado, mira, en un techo. ¿Se mueve el bloque? No. No hay trabajo entonces. Aquí, bueno, ¿qué nombre tiene? Físico-culturista, creo. Está levantando sus pesas, pero está quieto. La fuerza, está aplicando una fuerza en sus brazos para poder contener las pesas, ¿no? Pero ¿se mueven las pesas? No se mueve. No hay trabajo tampoco. ¿Ya? No hay trabajo. Trabajo 0. El trabajo negativo es cuando la fuerza actúa en sentido opuesto al movimiento. Eso ya lo vimos, ¿no? Pero aquí lo está profundizando. ¿Qué pasa si tú intentas jalar un automóvil, un vehículo? Intentas frenarlo, pero no puedes, porque el vehículo va a la derecha y tú estás aplicando una fuerza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces el trabajo que tú generas es negativo, porque está en sentido contrario al movimiento. Otro caso es la fuerza de fricción. Esta F minúscula que ves aquí es la fuerza de fricción. Ya sabemos que la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento, por lo tanto el trabajo aquí también es negativo, menos. Aquí cuando el bloque está resbalando hacia la derecha, ¿no? Inclinado, la fuerza de fricción está hacia la izquierda. También es negativo. ¿Ya? Ahí están los 3 casos donde se da que el trabajo es negativo porque la fuerza está en sentido contrario. Muy bien, eso es la parte teórica, ¿sí? Es importante estudiar esta parte porque cuando vamos a hacer problemas, si no entendemos bien, no podemos plantear bien un problema y no nos va a salir. Nos va a parecer difícil. Y la última parte es el trabajo neto. Cuando yo te pida, hállame el trabajo neto, lo que vas a hacer tú es sumar todos los trabajos. A eso se le llama trabajo neto o total. ¿Ya? Trabajo neto es total, todos los trabajos. Es igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Aquí vemos un cuerpo que se está desplazando hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante debe ir hacia la derecha. Pero aquí hay otras fuerzas, miren. Fuerza 1, fuerza 4, fuerza 3, fuerza 2. Va a depender qué signo, ¿no? Estas de aquí, F4 y F3, tienen signo negativo. Y aquí tendrían que ponerle signo negativo, ¿no? Bueno, aquí le he puesto signo positivo porque está sumando todas, ¿no? Pero nosotros sabemos que debemos ponerlo negativo porque está en sentido contrario. Además que aquí, si es que hay un ángulo de inclinación, aquí puede haber un ángulo alfa, entonces tengo que hallar su descomposición en el eje horizontal. Y era por cuántos, o por qué razón trigonométrica se multiplicaba, por el coseno. Pero esto es una fórmula en general nomás, pues. El trabajo neto es la fuerza resultante por la distancia, ¿ya? Esa es la formulita del trabajo neto. Entonces, fuerza resultante. ¿Y cómo se halla la fuerza resultante? Eso hemos visto en el tema de estática, en dinámica también, ¿no?
Las fuerzas que van hacia la derecha menos las fuerzas que van hacia la izquierda. Yo lo puse como sumatoria todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Sumatoria de fuerzas. Ya, es lo mismo. La sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante, fuerza R que aquí le pongo. Entonces ahí es la fuerza resultante, le multiplicas por la distancia y eso es el trabajo neto. Trabajo neto, no te olvides. Muy bien, eso es todo. Eso es toda la parte teórica de este tema. Bastante corto, bastante sencillo. Sencillo porque ya entendemos algunas cosas que hemos visto anteriormente, ¿no? Como por ejemplo la fuerza de rozamiento, las unidades de la fuerza, la distancia, etc. Ya está. Eso sería el primer PDF que estamos revisando ahora. Entonces queda que tú hagas el resumen ya para la siguiente semana, ¿no? Cuando termines tus exámenes. Ya, he conseguido aquí una ficha a manera de práctica. A ver, lo voy a compartir un momentito. Y lo vamos a rellenar con ustedes. Problemas todavía no vamos a hacer. Ya, aquí está, esta ficha. Es como un resumen, ¿ya? Eso también lo voy a colgar después al Classroom para que le hagas un resumen. Para que le tomes los datos más importantes que ahorita te voy a indicar ya. Trabajo mecánico. Aquí están los años en que se han descubierto, ¿no? Algunas, por ejemplo, la máquina de vapor. La máquina de vapor servía antiguamente para, por ejemplo, esos trenes antiguos que botan humo, son a máquina de vapor y esos generan trabajo, ¿ya? Eso lo descubrió Watt. En 1772, Perder el traje de buceo, ¿no? Inventó. Y en 1776, Bushnell, el submarino. Todos saben que es un submarino, ¿no? Entonces, esos años fueron que inventaron algunos descubrimientos, dice. Ya, premios Nobel de física. Ustedes saben que el premio Nobel es el premio máximo que se le puede dar a un científico, a alguien que se ha dedicado en algún descubrimiento que ha hecho en ciencias, ¿no? En este caso en la física, porque también hay premios Nobel de diferentes, ¿no? De diferentes áreas, literatura, biología, química. Aquí tenemos a 2 premios Nobel. Algo han tenido que hacer, ¿no? Para que lo reconozca. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este señor hizo la producción del helio líquido, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la química también, física química. En 1914, Max von Laue descubrió la difracción de los rayos Röntgen, pasando a través de los cristales. Bueno, esto es una física un poco ya más avanzada, que esto ustedes lo van a estudiar en universidad, de acuerdo a qué área vayan ustedes, ¿no? Los ingenieros estudian eso. Es una aplicación que se puede dar en la electrónica, etc. Siempre es bueno saber, ¿ya? Bien, aquí está volviendo a explicar ya de una manera un poco ya más sencilla de qué cosa es el trabajo, ¿no? Entonces, aquí nosotros, como ya sabemos la fórmula del trabajo, ¿qué vamos a poner aquí? A ver, alguien que me diga, que active su micro, o preguntamos mejor, ¿ya? A ver si están atentos. A ver, Marco, ¿qué pongo aquí? Trabajo es igual, fuerza por... por... ¿Le puedo decir, profesor? Eso yo le puedo decir. A ver, un momentito, que termine de decirme. Yo levanté la mano primero, profesor. ¿Era por masa? No. Ya, a ver, dime, Luis Potosí. Distancia. ¿Qué más? Trabajo ¿Qué más? es igual a fuerza por distancia. Ya, Y pero si hay un ángulo. El coseno de alfa. El coseno del ángulo. Teta, el coseno de teta, ahí sería. Coseno de teta, ¿no? Ya está. Coseno de teta. Ahí está.
Esta X es por, no es una variable. Muy bien. Sí, sí. Ese es el trabajo, entonces. Fuerza por distancia por el coseno de teta. Es cuando hay un ángulo. Sigamos. Casos especiales. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 0? ¿Cómo sería la fórmula? A ver, vamos a preguntar a ver, Sara, ¿cuál sería aquí la fórmula? ¿O qué completamos aquí? Cuando el ángulo es 0 grados, ¿cómo sería la fórmula? ¿Sabes? Fuerza por, no es masa, es cuando el ángulo es 0. O sea, cuando no hay ángulo, ya, a ver, Kevin, dime. Profesor, ¿es fuerza por la distancia? Fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Coseno, ya no, porque aquí me está diciendo que el coseno del ángulo es 1, o sea, 1 nomás, pues, ¿no? Fuerza por distancia por 1 es lo mismo, y quedaría así. Ojo, es distancia, no es masa, se están confundiendo ahí. Ya. Toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo. A ver, voy a preguntar. Luis Quispe, ¿qué pongo aquí? ¿Qué completamos aquí? A ver, dime, yo escribo. Sí, profesor. Ya, ¿qué completo aquí? Me dice, toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo. ¿Pero qué falta? Falta algo más. ¿De fricción? ¿Cómo? ¿De fricción? No tome atención, profesor. Ya, ¿De fricción? no. A ver, otro alumno, Milagros Guamán. A ver, Milagros, ¿qué ponemos aquí? Realiza trabajo. ¿Te acuerdas? Aquí, falta algo, tenemos que completar aquí. A ver, otro alumno. Tracy. ¿Qué completo aquí? No. Ya. A ver, ya, Luis Potosí, dime. Mecánico. No. A ver, otro alumno. Miriam. ¿Qué pongo aquí? No, cállate. ¿Trabajo qué? No te asomes, Romero. ¿Escuchaste? Profesor. No sé. A ver, busca la respuesta. A ver, otro alumno. A ver, Profesor, ¿puedo decir? Canazas. Un momentito. Canazas. Si no tienes micro, por el chat. ¿Qué pongo aquí? Canazas, ¿está? No está. Tienen que estar atentos, chicos, por favor. A ver, otro alumno. ¿Quién nos pregunta? A ver, a Heller. ¿Qué pongo en esta parte que nos dice completar? ¿Qué hay que completar? ¿Qué pongo aquí, Heller? Toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo. Aquí falta una palabrita. ¿Te acuerdas? Otro alumno. Colca, Sebastián. Sí, profesor. A ver, ¿qué pongo en esta parte? Toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo.
¿Qué trabajo realiza? No sé. Otro alumno, John Calcina. ¿Qué ponemos aquí? Realiza trabajo. Uy, no han estado atentos, ¿ah? Otro alumno, Luis Linares. ¿Qué pongo aquí? No lo sé, profesor. Ya, averiguar. A ver, ¿quién más? Trabajo de movimiento. No. A ver, Sergio. ¿Qué pongo aquí? Astrid. ¿Qué ponemos aquí? Otro alumno. Alondra. ¿Qué ponemos? ¿Qué palabrita ponemos aquí? No me han escuchado, no me han atendido nadie, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ya, miren, les voy a dar una pista. Toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo. 3 opciones. Positivo, negativo, nulo. Profesor, ¿Nulo? es nulo. ¿Nulo? ¿Nulo? No. No. Profesor, es positivo. Positivo, porque están en un Positivo, mismo profe. lado. No. Porque están en un mismo lado. No estoy seguro. Positivo. Sí era Positivo. positivo. Porque No me equivoqué. les dije, ¿no? Si está a favor del movimiento, tiene que ser trabajo positivo. Y si estaría en contra, es trabajo negativo. Negativo. ¿Ya? Negativo, listo. Entonces, bueno, ahí no nadie me ha respondido, pero la respuesta sería positivo. ¿Ya? Listo, chicos, muy bien. Espero que estén atentos para la próxima. Y vamos a seguir completando esta parte. Aquí todavía falta. Vamos a completar esto, aquí también. Aquí también. Ya, eso hacemos la siguiente clase. Y algunos ejercicios ya. Ya, muy bien, chicos, nos quedamos ahí. ¿Alguien más entró a la sesión y no le llamé lista? Avísenme. Ya, bueno, si no se ha entendido, a la siguiente clase igual vamos a volver a darle un repaso, pero tienen igual que revisar el PDF que ya está en el claro, ¿ya? Muy bien, nos quedamos ahí, chicos. Hasta el día de mañana para su examen. Ya, muy bien, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Chao.